Revelados 10 consejos inspiradores del hombre más rico de la historia, transforman vidas. La urgencia invadía el aula. Carlos miraba al profesor Javier, un hombre que aún llevaba en sus ojos la chispa de un ingeniero de renombre. Hoy voy a compartir con ustedes 10 consejos que cambiarán sus vidas, dijo Javier, su voz resonando como un tambor en su mente. Las palabras parecían flotar en el ambiente tenso, una promesa de esperanzas renovadas. Sin embargo, para Carlos la realidad era una carga pesada, un insomnio constante que no lo dejaba en paz. Soñaba con ser ingeniero, pero la sombra de las deudas familiares lo ahogaba cada día más. En casa, la atmósfera era otra. Los recuerdos de sacrificios y largas noches de trabajo se mezclaban con el viento que soplaba a través de las rendijas de las ventanas. Su padre había sido un emprendedor noble, pero la quiebra del negocio pesaba sobre ellos como un látigo. La culpa remitía al pecho de Carlos, impidiéndole respirar tranquilo. Su madre, con su mirada esperanzadora, solo aumentaba el dolor interno. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Podría cumplir las expectativas de todos? La presión, como un ancla, lo mantenía en el fondo de sus dudas. Si quieres cambiar tu destino, debes dejar de lado los prejuicios, continuó Javier, sacando a Carlos de sus pensamientos oscuros. Aquellas palabras resonaron dentro de su ser, como una campana que lo despertaba. Aléjate del ruido, no permitas que el mundo defina tus límites. Pero ahí estaba el dilema. En su barrio, las opiniones llegaban rápido, y muchos lo veían como un soñador irresponsable. Miraba a sus vecinos, quienes tenían trabajos que apenas alcanzaban para vivir, y se preguntaba si realmente era posible salir de esas cadenas invisibles. Mientras se atormentaba con las elecciones que debía tomar, una noticia escalofriante le llegó: un vecino había sido amenazado por un prestamista. La imagen de aquel hombre atormentado y sin recursos le golpeó el alma. ¿Debo actuar?, se preguntó Carlos, sintiendo que el peso de una decisión monumental lo arrastraba aún más al abismo de la indecisión. A su alrededor, el eco de la comunidad lo burlaba. Tú no puedes marcar la diferencia, solo eres un chico del barrio, le susurraban voces que parecían burlarse de sus aspiraciones. Cada día el argumento interno se intensificaba. Ayudar a su familia significaba mantenerse al margen, pero podría vivir con eso mientras otros sufrían. En su mente, la confusión tomaba el control. Quería ser un héroe, pero el miedo a defraudar a su familia lo atenazaba. Y ahí estaba, en el umbral de tomar la decisión que podría cambiarlo todo. La imagen de su madre, esperando que él fuera la solución a sus problemas, le atravesaba el corazón como un puñal. ¿Y si me equivoco? ¿Y si esto solo trae más dolor? Sus pensamientos giraban veloces, dejando una estela de angustia. En ese momento Javier le lanzó un vistazo de compasión. Aquella mirada le decía que a veces, los verdaderos cambios nacen de las decisiones más difíciles. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión crecía. La determinación de Carlos empezaba a forjarse a partir de esa angustia interna. ¿Tendría el valor para dar un paso al frente y enfrentar las injusticias de su entorno? La incertidumbre se zambullía sin piedad en su pecho, pero una llama de determinación comenzaba a encenderse. Sin embargo, en lo profundo de su ser, dos caminos se presentaban: seguir el camino seguro de la comodidad familiar o arriesgar todo lo que le quedaba por un intento de justicia. La red de decisiones pesaba sobre sus hombros, un rompecabezas que aún no podía resolver. Con el corazón latiendo desbocado y la mente paralizada por dudas, Carlos se encontraba en la frontera de un cambio que podría, finalmente, transformar no solo su vida, sino también la de los que lo rodean. ¿Estaría preparado para afrontar el desafío que se avecinaba? La decisión se cernía sobre Carlos como una tormenta inminente. Se sentía atrapado entre la opresión de un pasado que luchaba por dejar atrás y el anhelo de un futuro brillante, donde pudiera alzar la voz. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en el borde de su cama, los pensamientos dándole vueltas como un torbellino.
Las palabras del profesor Javier resonaban en su mente: aléjate del ruido. Quizás era momento de frenar la cadena de sufrimiento que había visto a su alrededor. Al amanecer, tomó una decisión. Se levantó con la intención de actuar. No puedo ser solo un espectador, se repetía mientras se duchaba. Con cada gota que caía, se sentía más ligero, como si el agua de la ducha llevara consigo una parte del peso de su culpa. La incertidumbre seguía ahí, pero ahora era un compañero que podría transformar su impulso en acción. ¿Cómo podría empezar a tener impacto en su comunidad? La idea lo invadió mientras se preparaba para salir. Había visto a su vecino, don Manuel, lidiar con su problema de deudas. Carlos decidió que debía ayudarlo, pero en lugar de ofrecer solo consuelo, pensó en formas creativas para solucionar problemas. Armado con papel y lapicero, se sentó en el parque cercano, listo para idear un plan que no solo liberara a don Manuel de su angustia, sino que también sembrara semillas de esperanza en otros. En ese espacio al aire libre, rodeado de árboles que parecían susurrar secretos de resurgimiento, comenzó a esbozar ideas. Podría organizar una reunión en la comunidad, un espacio donde compartir experiencias y aprender unos de otros. Sentía que compartir conocimiento podría ser el ladrillo que construyera un camino hacia la superación. Sin embargo, también había una sombra de duda: el miedo a ser juzgado por los demás lo acosaba. ¿Qué les diré? ¿Cómo me recibirán? La inseguridad intentaba arrastrarlo hacia atrás, no obstante, la determinación prendida en su interior lo empujó hacia adelante. Comenzó a proyectar la posibilidad de un taller donde las habilidades de cada uno se compartieran. Tal vez algunos vecinos sabían de carpintería, otros de electricidad, y juntos podrían encontrar maneras de colaborar. La idea empezaba a tomar forma y lo llenaba de una esperanza renovada. Sin embargo, todavía tenía que enfrentar su mayor miedo: el rechazo. El siguiente paso era hablar con don Manuel. Carlos encontró a su vecino en la acera, visiblemente angustiado. Sin dudar, se acercó y le presentó su idea. Podríamos unir fuerzas para ayudarnos mutuamente, don Manuel. Sé que muchos en el barrio están en situaciones similares a la suya. La expresión de don Manuel pasó de la tristeza a la sorpresa. Carlos notó que sus ojos se iluminaban lentamente. Aquella chispa le daba más fuerza, un indicio de que quizás su propuesta era más que un simple deseo, podía ser el inicio de una transformación real. Mientras charlaban, Carlos pudo ver cómo comenzaban a fluir las ideas. Don Manuel se sintió conmovido, y su mirada llena de gratitud lo hizo sentir que estaba en la dirección correcta. Pero a medida que la conversación progresaba, la preocupación de Carlos resurgió: ¿estaba preparado para ser un líder? Había asumido el rol de soñador, pero la acción traía consigo una responsabilidad que resonaba en su pecho. Con la conversación aún resonando en su mente, Carlos supo que no sería suficiente con solo hablar, tenía que ir más allá. Una vez más se encontró cara a cara con la lucha interna, el atajo de huir hacia la comodidad o el desafío de enfrentar sus temores, quebrar barreras autoimpuestas y dar un paso al frente. ¿Podría realmente sostener esta iniciativa y convertirse en un referente para su comunidad? La incertidumbre lo envolvía, pero algo dentro de él se aferraba a la idea de que esta era la oportunidad que había estado buscando. A medida que se retiraba de la casa de don Manuel, sintió que una nueva determinación crecía dentro de él. Había encendido un fuego que debía avivar, dándole forma y dirección. Ahora, tenía algo tangible por lo que luchar. Su futuro no sería solo un reflejo de sus sueños, sino un puente hacia la realidad que deseaba construir. Sin embargo, mientras un nuevo horizonte se delineaba, una pregunta intrusiva asomó: ¿estaría aún a tiempo de cobrar lo que había dejado de lado? Mientras se alejaba, los ecos de su barrio resonaban en su mente. La próxima vez que se dirigiera a ellos, sabía que no se trataría solo de sueños vacíos, sino de un esfuerzo colectivo. Antes de cerrar la puerta a su casa, un último aliento de desafío lo hizo girar. El tiempo de actuar ha llegado, se dijo en voz baja, sintiendo cómo la ansiedad y la emoción se entrelazaban. La batalla no había hecho más que comenzar. Carlos se encontraba en una encrucijada. El diálogo con don Manuel había encendido en él un deseo ardiente de cambio, pero la incertidumbre seguía acechándolo. Estaba decidido a actuar, pero cada paso lo llevaba a confrontar sus propios límites. Más que la ansiedad, el verdadero desafío residía en su autopercepción. ¿Era realmente capaz de liderar algo significativo? Mientras regresaba a casa, una idea surgió con fuerza.
Carlos se sentó a escribir en su cuaderno, cada palabra fluyendo con claridad, como si la tinta transformara sus ansiedades en planes concretos. Reflexionando sobre sus habilidades, se dio cuenta de que había acumulado conocimientos a lo largo de su vida que podían ser útiles. La administración del tiempo, la creatividad en la resolución de problemas, la empatía con los demás. Elementos que podría usar como herramientas. El taller que había imaginado no sería solo un espacio para compartir habilidades prácticas. Carlos quería que se convirtiera en un foco de inspiración, una sala donde el intercambio de experiencias y lecciones de vida iluminara el camino de otros como él. Si yo puedo, ellos también pueden, repetía para sí mismo. Esa frase resonaba con cada trazo del bolígrafo sobre el papel. Esa noche, dedicó horas a investigar. Buscó consejos sobre liderazgo, gestión de grupos y dinámicas de aprendizaje. Se sumergió en artículos y vídeos, absorbiendo todo lo que pudo. Las voces de expertos le ofrecían guiños de esperanza. Tu experiencia en la vida es más valiosa que cualquier título, decía un vídeo que visionó. Algo dentro de él se removió. Tenía una historia que contar, un testimonio que podía motivar a otros. Sin embargo, mientras se empapaba de información, un eco de su viejo yo surgió, el crítico interno que le decía que no era suficiente. ¿Y si no les gusto? ¿Y si no saben qué hacer? Cada pregunta lo hacía tambalearse, pero en lugar de sucumbir, comenzó a esbozar respuestas. ¿No era esa la esencia del liderazgo? Inspirar a otros a seguir su propio camino a pesar de las dudas. En los días siguientes, conversó con otros vecinos, comenzando con los más cercanos. Sin embargo, algo curioso sucedía. Cuando expresaba su ansiedad sobre llevar a cabo el taller, otros también compartían sus inseguridades. La vulnerabilidad se tornó en un lazo que unió a aquellos que se sentían atados por sus propios miedos. Cada historia compartida era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad, la de un líder en formación. Con cada conversación, las piezas de su ambición se ensamblaban como un rompecabezas. Carlos comprendió que liderazgo no solo era guiar, sino también escuchar, empatizar y permitir que otros florecieran con su aporte. Esto le dio un nuevo sentido al taller. No sería solo su proyecto, sino un esfuerzo colectivo. Las contribuciones de los demás se convirtieron en la esencia de su visión, pero un nuevo desafío se perfilaba a la distancia. En medio de su entusiasmo emergente, escuchó rumores sobre un nuevo grupo que había comenzado a activar esfuerzos en el barrio. Al principio pensó que se sentiría aliviado, que la comunidad ya contaba con otras voces, pero pronto se dio cuenta de que eso dejaba un vacío en su ambición de ser un agente de cambio. La pregunta que lo inquietaba ahora no era si sería suficiente, sino si podía ser diferente, auténtico en su enfoque. ¿Cómo superaría las expectativas y marcas de aquellos que ya estaban estableciendo su huella en el vecindario? Una combinación de adrenalina e inseguridad le desencadenó un desafío interno inmediato. Las ideas comenzaban a fluir nuevamente, pero necesitaba definirse, establecer su singularidad en un mar de voces. Mientras su determinación crecía, una mezcla de emoción y aprensión lo invadía. Carlos miró por la ventana, al atardecer. Una luz cálida se reflejaba, pero la sombra de la competencia lo seguía acechando. La batalla por encontrar su lugar no había hecho más que comenzar. Prosiguiendo con su jornada, se susurró, no tengo que ser un líder. Como los demás, simplemente debo ser yo mismo. Aún así, una inquietante certeza se afirmaba, la chispa de la iniciativa iba a atraer conflictos que pondrían a prueba su voluntad. El siguiente paso sería esencial. ¿Cómo podría hacer que su mensaje resonara en un entorno tan dividido? A medida que la solución se gestaba en su mente, un murmullo inquietante retumbó, las oportunidades no llegan fácilmente. Estás a un paso de ser cuestionado. ¿Estás preparado para ello? Carlos se despertó esa mañana con una resolución que vibraba dentro de él, como una cuerda tensada lista para ser pulsada. Tenía un propósito, definir su propio espacio en el entorno de creciente competencia, y saber que no podía hacerlo solo. Mientras se preparaba para buscar la forma de hacer su sueño realidad, se sintió más seguro, como si cada día estuviera agregando una capa a su construcción personal. Mientras desayunaba, revisó las notas que había tomado sobre liderazgo, y con cada consejo que leía, una chispa de inspiración iluminaba su mente. ¿Cómo podría digitarlos en algo más tangible? Pensó. Esa tarde decidió agendar reuniones con personas que habían mostrado disposición en sus conversaciones previas. En lugar de guiarlos, quería invitarlos a crear el taller,
un espacio donde los miedos se transformaran en aprendizaje. Las primeras reuniones fueron un cóctel de emociones. En un pequeño café, sentó a 4 de sus vecinos. Las miradas curiosas se cruzaron, y al principio, el aire era denso con la expectación. «Quiero que este taller sea nuestro», empezó. La idea resonó creando un ambiente en el que la duda acumulada empezaba a diluirse. Carlos no solo compartía su visión, les ofrecía también un espejo donde cada uno podría mirarse y reconocer su valor único. Poco a poco, las voces se fueron desatando. Nadie se guardó nada. Carla, la madre de 2 hijos, habló de sus inseguridades sobre su capacidad para hablar en público. Jorge, un adulto mayor que había trabajado en la industria desde joven, hizo eco de la falta de confianza en su experiencia. Cada historia era un recordatorio de que no eran solo sus inseguridades, sino un reflejo del miedo que todos llevaban oculto. Carlos escuchaba atentamente absorbiendo la sabiduría implícita en cada relato. Las horas pasaron volando y en ese espacio, nació una conexión palpable. Las personas empezaron a compartir no solo sus temores, sino también sus pasiones. Así, se dio cuenta de que necesitaba fomentar un ambiente en el que todos se sintieran valorados. La idea de que cada uno podría ser un líder a su manera comenzó a canalizarse en su mente. Un grupo diverso tenía el potencial de crear algo realmente poderoso. Sin embargo, cuando les recordó la urgencia de su proyecto, una voz interrumpió la atmósfera creciente de unidad. Una de las asistentes reveló que había escuchado sobre el otro grupo que estaba trabajando en iniciativas similares. Este comentario hizo que la emoción se desvaneciera un momento, dejando un silencio tenso que resonó. Carlos pudo sentir cómo la sombra de la competencia comenzaba a atemorizar nuevamente a los presentes. Fue ahí cuando Carlos supo que su papel no solo implicaba compartir su visión, sino también establecer un sentido de pertenencia. No somos solo un grupo formando un taller, somos un equipo que puede iluminar este barrio juntos, afirmó con firmeza. El desafío ahora radicaba en encontrar la esencia de lo que los hacía diferentes, lo que sus talentos únicos podían aportar. A medida que la reunión concluía, las ideas seguían fluyendo, pero la adrenalina y la presión también emergían de todos lados. Carlos dejó en claro que debía definir su identidad en medio de la competencia. Furioso por enderezar el rumbo, un pensamiento surgió con fuerza: ¿cómo puedo hacer nuestro mensaje único? Mientras la luz del día se desvanecía, Carlos se enfrentó a un dilema: ¿debería cambiar su enfoque para adaptarse a las tendencias que otros seguían, o se mantendría fiel a su visión original? La mezcla de ansias y dudas lo carcomía por dentro. Él sabía que la autenticidad no era solo ser distinto, sino entender que su historia y sus experiencias podían resonar con quienes lo rodeaban. ¿Podría hacerlo y al mismo tiempo sobresalir entre aquellos que comenzaban a tener presencia? Un susurro lo atormentaba mientras abandonaba el café: la verdadera prueba no es solo en organizar el taller, sino en ser capaz de liderar con integridad en un terreno fértil de desconfianza. En este escenario, la lucha personal continuaba. ¿Estaba preparado para afrontar la batalla de sus dudas y demostrar que había un valor real en su autenticidad? Sin duda, el viaje apenas comenzaba. Carlos caminaba por la calle sintiendo las vibraciones de los sonidos de la ciudad que lo rodeaban, una mezcla de ruidos que parecían reflejar la confusión que le habitaba. Tenía que tomar decisiones, pero la presión lo hacía dudar. Su mente se agolpaba con pensamientos sobre cómo diferenciar su proyecto de los demás. ¿Qué me hace único?, se repetía constantemente. Esa pregunta lo estaba llevando irremediablemente hacia el miedo de no ser suficiente. La idea de que otros también estuvieran trabajando en iniciativas similares le provocaba un retortijón en el estómago. Cada paso que daba en dirección a su casa era un paso hacia la incertidumbre. Sin embargo, algo en su interior le susurraba que no podía rendirse. Encontrar su propia voz, no solo para él sino para el grupo que estaba formando, se estaba convirtiendo en su misión. Al llegar, revisó una y otra vez las notas que había tomado. La autenticidad no se impone, se construye, reflexionó. Mientras revisaba los consejos sobre liderazgo, empezó a notar que muchos de ellos hablaban de la vulnerabilidad como una fortaleza. Decidió que la próxima reunión del taller debería centrarse en ese aspecto. Ser vulnerable, abrirse y reconocer las propias inseguridades no era un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Al siguiente día, volvió al café, esta vez con un enfoque renovado. Al sentarse con el grupo compartió sus propias luchas. Hoy quiero ser transparente, dijo mientras el silencio empezó a cubrir la mesa.
Confesó sus temores sobre la competencia, su miedo a fracasar y su deseo de construir algo auténtico. Las miradas se encontraban, y en lugar de murmullo, había una atmósfera de conexión genuina. Carlos comenzó a notar cómo su franqueza generaba un espacio seguro donde cada uno podía compartir sus propios miedos sin temor a ser juzgado. Una vez más, las historias empezaron a fluir, pero esta vez cargadas de una fuerza transformadora. Carla mostró su vulnerabilidad al hablar de cómo había pasado años evitando hablar en público. Jorge el anciano reflexionó sobre cómo la vida le había enseñado que el miedo era un enemigo, pero también un maestro. Esos relatos cargados de sinceridad dejaron en claro que su grupo no solo estaba lleno de aspiraciones, sino de seres humanos comprometidos. Carlos se dio cuenta de que al fin y al cabo, no era solo un líder, era un compañero en este viaje. Su desafío se tornó en crear un espacio donde cada cual se sintiera libre de ser auténtico. La sensación de comunidad aumentó, y cada vez se percibía menos la sombra de otros grupos. En ese mismo instante comprendió que la verdadera competencia no era con ellos, sino con los miedos que todos llevaban dentro. La reunión concluyó con una sensación de empoderamiento que parecía crecer como una ola. Carlos tomó la decisión de establecer un enfoque en los valores que compartían, dejando claro que su visión era un reflejo de cada integrante del grupo. No estamos aquí para competir, sino para crecer juntos, afirmó. Una vez solo, Carlos se sentó a reflexionar sobre lo sucedido. Había descubierto que liderar no era solamente imponer su visión, sino abrir un camino para otros. Pero una inquietud aún lo perseguía, las expectativas externas y la permanente presión de demostrar que ese proyecto era especialmente único. Al mirar por la ventana, sintió que el verdadero reto aún estaba por venir. Esa noche, mientras repasaba en su mente las posibilidades de crecimiento del grupo, una pregunta crucial surge nuevamente: ¿cómo puedo sostener esta autenticidad frente a la inminente presión externa? Carlos sabía que el camino era incierto, pero la necesidad de enfrentar los desafíos de su propia autenticidad lo llevaría un paso más cerca de su objetivo original. Así se quedó inmerso en sus pensamientos, con la certeza de que pronto se enfrentaría a la prueba definitiva de su viaje personal. A medida que los días pasaban, Carlos se encontraba surcando un mar de incertidumbres, cada ola representando una nueva preocupación por ser suficiente, no solo para él, sino para quienes lo rodeaban. Esa lucha interna lo empujó a profundizar en su autoconocimiento. Con cada encuentro una pregunta lo atravesaba: ¿cómo puedo ser el líder que el grupo necesita sin perder mi esencia? Decidido a encontrar inspiración, se sumergió en la lectura de biografías de grandes líderes y pensadores que habían triunfado en situaciones desfavorables. Se obsesionó con las historias de resiliencia y vulnerabilidad. Necesitaba entender cómo esos visionarios transformaron sus propias debilidades en poder. Una tarde, mientras leía sobre un destacado empresario que había empezado desde cero, se dio cuenta de algo vital: los secretos de su éxito no radicaban en su inteligencia o habilidades técnicas, sino en su capacidad para ser auténtico y en su tenacidad ante la adversidad. Motivado por esta revelación, surgió un nuevo deseo en Carlos: quería compartir su propio viaje, no solo los triunfos, sino también los fracasos y momentos de duda. En su próxima reunión, planeó utilizar la vulnerabilidad como un catalizador de transformación. El día llegó y el café ofrecía la misma familiaridad de antes, pero había un matiz en el aire, un eco de expectativas compartidas. Esta vez vamos a desnudarnos emocionalmente, dijo Carlos, sintiendo que cada palabra liberaba tanto a él como a los demás. Relató un episodio reciente donde había fracasado en una presentación, la crítica había sido dura, y se sintió pequeño. No obstante, continuó compartiendo cómo esa experiencia lo había llevado a replantear su enfoque y, finalmente, a dar pasos más firmes hacia su verdadero propósito. Al escuchar sus palabras sinceras, el grupo comenzó a abrirse, compartiendo no solo historias de éxito, sino de fracasos y aprendizaje. La atmósfera se llenó de un nuevo sentido de pertenencia. Ese intercambio de experiencias se transformó en un ritual de catarsis, donde cada voz contaba y cada silencio resonaba en los corazones. Desde ese momento el grupo no solo fue un espacio de crecimiento profesional, sino un refugio para la vulnerabilidad. Carlos, empoderado por esta conexión genuina, comenzó a pensar más profundamente sobre su rol. Ser un líder no significaba tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a aprender de cada persona a su lado. La lección más grande que comenzó absorbiendo era que la autenticidad no solo se sostenía en ser sincero, sino en fomentar la misma valentía en aquellos que lo seguían. Sin embargo, a medida que este nuevo capítulo se escribía,
Surgía otra preocupación latente, cómo gestionar las expectativas externas que amenazaban con desdibujar la autenticidad que empezaba a construir. Avisos de oportunidades para presentar su proyecto comenzaban a llegar, y cada una significaba un juicio a su visión. Mientras Carlos reflexionaba sobre cómo comunicar su mensaje sin comprometer su esencia, se sintió atrapado en una encrucijada. Tenía claro que debía abrirse camino en el mundo externo, pero esa presión le generaba una angustia creciente. El desafío se intensificaba, encontrar el equilibrio entre la autenticidad interna y las exigencias externas. ¿Cómo podría mantener esa conexión sincera en un entorno que constantemente empujaba hacia la superficialidad? Con una mezcla de delicadeza y determinación, Carlos sabía que pronto se enfrentaría a la evaluación que definiría su viaje. La pregunta resonaba en su mente como un eco incesante: ¿qué precio estaba dispuesto a pagar por preservar su autenticidad? La respuesta era urgente y no podía evitar que el foco se desviasen a los ecos de otras voces. El momento decisivo estaba por llegar, y Carlos ya sentía la presión acumulándose en su interior. Carlos se despertó una mañana, la tensión aún rugiendo en su interior. Miró el reflejo de su propia lucha en el espejo. Cada arruga de preocupación era un recordatorio de la creciente presión que sentía por ser suficiente. Había tomado la decisión de compartir su historia, pero la expectativa de los demás se había convertido en un monstruo que crecía en la oscuridad. Mientras se preparaba para otro día, decisiones inminentes comenzaron a tomar forma en su mente. Las múltiples invitaciones para presentar su proyecto ya había comenzado a acumularse, cada una acompañada de análisis sobre su valía. Tendré que ser perfecto, pensó, pero esa idea comenzaba a erosionar su determinación. En el camino hacia la oficina, repensó aquella vulnerabilidad que había empezado a practicar. ¿Era suficiente ser auténtico en un entorno donde se valoraba más la apariencia que los valores o la honestidad? El eco de su propia voz se repitió. Es solo un juego de rostros, Carlos. Si no juegas bien, te devorarán. Al llegar, se encontró con su equipo, cada uno absorbido por sus propias expectativas. Carlos, sin embargo, sabía que no podía ceder ante esa presión externa que tanto le inquietaba. La autenticidad que había comenzado a cultivar estaba en juego. Entonces decidió realizar una sesión de lluvia de ideas, pero esta vez no se trataría solo de generar ideas, sería una oportunidad para confrontar sus miedos juntos. Hoy quiero que hablemos no solo de nuestros proyectos, sino de lo que realmente sentimos, introdujo, tomando una respiración profunda. El grupo lo miró con curiosidad y a continuación, el silencio pesó en el aire. Poco a poco, empezaron a compartir sus inseguridades y luchas. Cada palabra resonaba en él y de pronto, se dio cuenta de que al hacer este ejercicio, también les estaba enseñando a abrazar sus propias vulnerabilidades. Sin embargo, la revelación más sorprendente no fue solo sentir su apoyo, sino que también descubrió una faceta clave de sí mismo. Comprendía que podía liderar desde ese espacio de vulnerabilidad, ya no como un jefe, sino como un colega, como un ser humano que lucha por encontrar su camino. Una chispa de confianza comenzó a encenderse en su interior. Mientras la sesión se desarrollaba, el teléfono de Carlos vibró con un mensaje que contenía una invitación para participar en un panel de discusión, un evento que reuniría a líderes destacados de su área. Este es el momento que he estado esperando, pensó, pero de inmediato se sintió abrumado por la preocupación de que no sería lo suficientemente bueno. La idea de ser evaluado públicamente lo asustaba más que nunca. El grupo, sin embargo, lo animó a considerar la invitación. Si compartes tu verdadera historia, resonarás mucho más que cualquiera, le dijo Ana, una de sus colegas más cercanas. Ella entendió lo que Carlos había comenzado a construir, una cultura que priorizaba el ser auténtico sobre el mostrar una versión idealizada de uno mismo. Sin embargo, no podía sacudirse la inquietud que comenzaba a crecer en su pecho mientras pensaba en lo que implicaría ser el portavoz de sus ideas en un escenario como ese. Estaba claro que la presión se multiplicaba, y la línea entre apariencia y autenticidad se hacía más difusa. Podría realmente transformar la narrativa de su vida y, al mismo tiempo, enfrentar una audiencia con críticas afiladas. Al finalizar la reunión, un sentimiento ambivalente le invadió, la adrenalina y el miedo convivían en su mente. Era un desafío monumental que no podía ignorar, y el dilema se intensificaba. ¿Estoy listo para compartir mi viaje con el mundo? En esos momentos algo en su interior crujió, y el eco de la pregunta persistía en su mente. Carlos sabía que este panel podría ser su gran oportunidad, pero también significaba que enfrentaría juicios que harían temblar la firmeza de su autenticidad.
Se dio cuenta de que estaba por dar un paso que podría cambiar el rumbo de su vida, una exposición total de su verdadero yo, la tensión acumulada. Era palpable cuando sintió que se acercaba el momento crucial. ¿Renunciaría a su autenticidad en el altar del éxito, o se mantendría fiel a sí mismo frente a las críticas que estaban por venir? La respuesta estaba a solo un paso, y Carlos se preparaba para enfrentarse a un espejo que revelaría la verdad más profunda de su identidad. La mañana del panel se alzó ante Carlos como un reto monumental. Con cada paso hacia el auditorio, un frío incontrolable lo envolvía, y la ansiedad tomaba forma en su pecho. En la distancia se oían murmullos y risas, un recordatorio constante de que el mundo lo observaba. El eco de su vulnerabilidad ahora resonaba en un contexto que podía ser abrumador o liberador. Al llegar, lo recibió el coordinador del evento con una sonrisa enigmática. ¿Estás listo para brillar?, le preguntó. Carlos forzó una sonrisa, en su interior, las dudas luchaban entre sí. Estoy aquí para contar mi historia, no para brillar, pensó, reflexionando sobre el propósito que le había llevado hasta allí. Era un momento clave en su vida y la autenticidad que había comenzado a construir se debatía entre el deseo de agradar y la necesidad de ser fiel a sí mismo. Mientras aguardaba su turno, Carlos comenzó a obsesionarse con cada detalle. La forma en que se sentaría, cómo comenzaría a hablar, las preguntas que podrían perforar su coraza. En esos minutos, la mente humana puede volverse su propio peor enemigo. Se retorció las manos, pensó en la posibilidad de fracasar y la sensación de que la sala lo devoraría si no cumplía con las expectativas. Pero al recordar la sesión de lluvia de ideas, una chispa de claridad lo sacudió. ¿Por qué no contar mi verdad, tal como es? A medida que su nombre sonó y los aplausos vibraron, respiró hondo y se obligó a recordar por qué estaba ahí. Se colocó frente al micrófono, sintiendo una mezcla de adrenalina y vulnerabilidad. Hoy no solo quiero presentar un proyecto, comenzó, sintiendo que su voz temblaba. Quiero compartir cómo la lucha con la vulnerabilidad puede ser nuestra mayor fortaleza. A medida que compartía su experiencia, una conexión comenzó a forjarse con la audiencia. No hablaba de logros estruendosos, sino de las noches de insomnio y la sensación de no ser suficiente. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo que rompía el muro de la perfección construida por sí mismo. Los rostros del público se iluminaban, sus expresiones revelaban empatía, no juicio. De repente se dio cuenta de que al mostrar su auténtico yo, no solo se liberaba él, sino que estaba alentando a otros a hacer lo mismo. La ovación final lo inundó de una emoción inesperada. Los aplausos resonaban como un eco de sus propias luchas y triunfos. Carlos no solo había defendido su proyecto, había revelado su historia, la verdad que había protegido por tanto tiempo. En medio de las palabras de aliento que recibió al bajar del escenario, el frío de la inquietud comenzó a desvanecerse, sustituyéndolo por un calor reconfortante. A medida que se alejaba del estruendo de voces, reflexionó sobre lo que había vivido. Había sido un experimento de autenticidad, un viaje hacia el autodescubrimiento. Pero con el eco de su éxito, su mente empezó a retumbar con otra pregunta: ¿qué sigue? Esa inquietud lo llevó a pensar en la próxima etapa, no solo en sus metas profesionales, sino en cómo podría continuar cultivando esta cultura de autenticidad en su entorno. Se sentía en paz, pero al mismo tiempo sabía que esto era solo el principio. Carlos entendió que su historia no estaba completa, había más capas por explorar. Era un nuevo reto, no solo debía vivir su autenticidad, sino también inspirar a otros a hacerlo. Con cada paso comenzaba a definir su nueva misión: ser un embajador de la vulnerabilidad en un mundo que temía mostrarla. Mientras dejaba atrás el auditorio, la pregunta permanecía en su mente: ¿cómo convertir esta experiencia en un impulso para ayudar a otros a encontrar su voz? La búsqueda de esa respuesta lo llevaría por un camino inesperado, uno que prometía nuevos retos y descubrimientos. Carlos no sabía que su busca por respuestas comenzaría en el café frente al auditorio. La tarde había caído, y el bullicio de la gente se había transformado en murmullos tranquilos y sonrisas cómplices. Se sentó en una mesa apartada, donde prepararía su nuevo enfoque. Pero en lugar de concentrarse en estrategias para ayudar a otros, su mente divagaba sobre su propia vulnerabilidad. La verdad era que aquel panel lo había transformado. Su experiencia había abierto una puerta que antes temía cruzar. Pero ¿por dónde empezar a construir un camino que reflejara su autenticidad? En ese momento una voz familiar irrumpió en sus pensamientos: Carlos. Era Ana, una mentor de su pasado,
a quien admiraba por su además de ser un líder apasionado. Ana se sentó sin pedir permiso, y su mirada profunda reflejaba una curiosidad genuina. Te vi en el panel. Fue increíble verte tan real, comentó. Gracias, respondió Carlos, sintiendo que esas palabras le daban un nuevo impulso. No creo que sepas el impacto que has tenido hoy. Y me entristece pensar que quizás te enfoques demasiado en cómo ayudar a los demás. Primero, deberías ayudar a ti mismo, sugirió Ana con suavidad, las palabras calaron hondo. Carlos había estado tan centrado en la visión de convertirse en un embajador de la vulnerabilidad que había olvidado que debía seguir explorando su propia historia. Eso despertó en él un nuevo propósito, entender y definir qué significaba ser auténtico para él. La conversación con Ana se volvió una de revelaciones. Compartió su filosofía sobre el crecimiento personal y la importancia de las bases de todo desarrollo, la autocompasión y el entendimiento profundo de uno mismo. A menudo los líderes se enfocan en guiar a otros distraídos por el ruido del mundo exterior, pero el verdadero liderazgo comenzaba en el interior. ¿Alguna vez has escrito sobre lo que sientes?, preguntó Ana. La simple idea provocó en Carlos un torrente de reflexión. Nunca había considerado la escritura como una herramienta para su desarrollo. Había temido que las palabras no fueran suficientes para expresar sus luchas, pero las experiencias compartidas podrían ser poderosas. Decidido, Carlos comenzó a esbozar lo que sería su primera publicación personal, una serie de reflexiones sobre su viaje hacia la autenticidad, intercaladas con anécdotas sinceras sobre sus miedos y alegrías. Pensó que no solo podría ayudar a otros, sino que al articular su historia, podría experimentar una forma de sanación propia. Sin embargo, mientras su mente se sumía cada vez más en esta nueva iniciativa, una sombra de duda se hizo presente. ¿Y si su verdad no era lo suficientemente valiosa? ¿Y si se arriesgaba a exponer su vulnerabilidad nuevamente, esta vez a través de la palabra escrita? La lucha interna era abrumadora, y Carlos se encontró en una encrucijada entre la necesidad de mostrar su verdad y el temor a ser juzgado. La conversación con Ana también había encendido una chispa en su mente sobre la importancia de la comunidad. Las historias podrían florecer no solo en su individualidad, sino también en el esplendor de la conexión humana. Cuando la reunión concluyó, Carlos sintió que había tomado una decisión crucial. Se iba a comprometer a sumar a su experiencia en el panel, explorando su vulnerabilidad a través de las palabras. Pero justo antes de salir, una notificación en su teléfono cambió el rumbo de su día. Era un mensaje de un viejo amigo que había estado sintiendo lo mismo que él, y la invitación era explícita. Un encuentro para discutir cómo construir un espacio donde todos pudieran compartir sus verdades. Sin pensarlo, Carlos aceptó. Al hacerlo sintió que un nuevo capítulo de su vida comenzaba, no como un mero espectador de su historia, sino como un maestro que se atrevería a guiar a otros incluyendo a sí mismo a través de su vulnerabilidad. El camino no sería fácil, pero quizás, a través de esa conversación, empezaría a definir la intención de sus palabras. Y con un nuevo resplandor de determinación, Carlos se recordó que cada voz contaba, incluso la suya. La noche se llenó de posibilidades, desdibujando los límites de su ambición. Sería posible convertir esta comunidad en una realidad, pensó mientras se marchaba. La intriga, una vez más, lo llevaba al borde del descubrimiento. Pero con cada paso, la pregunta persistía: ¿cuánto estaría dispuesto a arriesgar para mantener viva esta conexión? El camino avanzaba, y él estaba preparado para descubrir lo que realmente significaba brillar. Carlos miraba por la ventana, contemplando el amanecer que iluminaba su barrio. Era un nuevo día y aunque el pasado seguía presente en su memoria, se sentía más ligero, más decidido. Su taller no solo había comenzado a crecer en participación, sino que también había dado pie a una red de apoyo entre sus vecinos que había sido crucial para todos. Fueron muchas las conversaciones profundas que ayudaron a cimentar un sentido de comunidad del que antes carecían. Consciente de su propia transformación, la figura de Carlos empezó a tomar forma, una imagen vívida del líder que anhelaba ser. Ya no se dejaba atrapar por la ansiedad del fracaso, ahora enfrentaba las críticas con un nuevo enfoque. En lugar de arrinconarse ante el miedo, utilizaba ese mismo temor como motivación para seguir hacia adelante. El momento culminante llegó cuando decidió organizar una presentación abierta en el parque del barrio, donde todos tuvieran la oportunidad de compartir sus historias y habilidades. La idea no surgió solo como una forma de mostrar lo que habían aprendido, sino también para reafirmar el compromiso de ser un espacio seguro en el que cada voz pudiera ser escuchada.
Carlos se sentía emocionado y nervioso a la vez, pero en ese instante el nerviosismo se transformó en determinación. Preparó su discurso con mucha antelación. No solo quería hablar de los logros, su enfoque sería también en las luchas. En un rincón especial del discurso, se propuso hablar sobre la importancia de la vulnerabilidad. Sabía que muchas personas se enfrentarían a sus propios muros internos durante la presentación, así que se sintió obligado a liderar con el ejemplo. La autenticidad, había aprendido, era la base de un liderazgo impactante. El día de la presentación, el parque se llenó de caras conocidas. Algunos vecinos venían con ansiedad palpable, otros con entusiasmo, y Carlos se sintió como un faro que de alguna forma guiaba a todos en la misma dirección. Con cada narrativa compartida, la barrera del silencio se rompió un poco más. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, traían sus historias de lucha, desafíos y esperanzas. El ambiente vibraba con energía genuina, cada palabra resonaba con eco en sus corazones. Cuando llegó su turno, Carlos se dirigió a la multitud. Hoy aquí no solo seremos oyentes, sino que seremos parte de un cambio, comenzó, sintiendo cómo la confianza crecía con cada sílaba. Su voz era firme y clara. No importa lo que hayamos vivido, cada uno de nosotros tiene el derecho a ser escuchado, más importante aún, a ser entendido. Mientras hablaba, notó que las miradas de sus vecinos estaban fijas en él, llenas de esperanza y resonancia. Era el momento que siempre había deseado, no solo compartir su historia, sino ayudar a otros a compartir la suya y encontrar también su voz. El encuentro fue un éxito rotundo. La jornada terminó con un profundo sentido de pertenencia. Mientras se despedía, Carlos se apercibió de que no era solo un proyecto para él, había creado un movimiento de voces que se unían para afrontar la adversidad juntos. Lo que había empezado como una lucha interna había sido transformado en un faro de esperanza para su comunidad. Esa noche, al llegar a casa, su madre lo abrazó con lágrimas de orgullo en los ojos. Por primera vez Carlos sintió que no solo había crecido como persona, sino que había dado pasos firmes hacia la justicia que soñó. La carga que había sentido durante tanto tiempo ahora se había convertido en una fuente de motivación. Mientras contemplaba el cielo estrellado desde su ventana, la realización lo envolvió, había encontrado su propósito. La conexión con su comunidad, sus logros personales y la capacidad de inspirar a otros lo formaban en un nuevo ser. Carlos entendía que el verdadero éxito no se medía mediante la riqueza o el reconocimiento social, sino en la capacidad de transformar vidas y de construir puentes entre seres humanos. El viaje de su vida apenas comenzaba, pero estaba listo para enfrentarlo. Había dejado atrás el temor al fracaso y en su lugar, había ganado confianza, autenticidad y un fuerte sentido de responsabilidad hacia su comunidad. Ya no era solo un soñador, era un hacedor, un líder en su propia historia. La historia de Carlos refleja cómo cada paso hacia la autenticidad puede transformar no solo a uno mismo, sino también a quienes nos rodean. Es momento de seguir nuestro camino y construir juntos una historia de inspiración. Ahora es su turno. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las futuras historias que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y generar un mayor impacto. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.